ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, diga, aunque era un hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a tomar asiento, no deje de alabar al Señor en esta mañana. Es bueno saber que los hijos de Dios son obedientes. Y al Señor Jesucristo nos enseñó cómo agradar a nuestro Padre, como digámoslo así, como nuestro hermano mayor, cómo también identificar a los hijos de Dios sobre esta tierra. Gloria a Dios. Quiero que piensen esto. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, había toda una generación que tenía conocimiento de la ley. Pero una generación completa, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel tenían conocimiento de la ley. Habían sacerdotes, habían escribas, fariseos, maestros de la ley. Pero ninguno de ellos obedeció a Dios. Y es sorprendente ver que toda esa generación, desde el tiempo de Moisés, miles de años, y aún teniendo la palabra de Dios, nunca jamás obedecieron a Dios. Y ellos creían que por hacer tantas cosas ya estaban bien con el Señor. Cuando aparece el Señor Jesucristo en esta tierra, Él vino a darnos ejemplo de cómo ser un hijo de Dios. De cómo ser un hijo de Dios. Y una de las cosas que más deberíamos estar estudiando es cómo obedecer a nuestro Padre. Si aún en el libro de Romanos capítulo 1 verso 28 dice que los hijos desobedientes a sus padres son dignos de muerte, y estamos hablando en el sentido literal, o sea, humano. Por ejemplo, un hijo en este tiempo que sea desobediente a los padres es un problema. Dice Romanos capítulo 1 versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, llenos de maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Si un hijo normal, humanamente, es rebelde y desobediente a sus padres, dice la palabra de Dios que es digno de muerte. Piense, ¿qué recompensa merecerá el que dice que es hijo de Dios y es desobediente a Dios? Ahí les dejo esa inquietud. En el Antiguo Testamento, los hijos rebeldes y desobedientes, en la ley, a los hijos los tomaban sus propios padres, iban y los llevaban ante el sacerdote y decían, vea, es que nuestro hijo es contumaz y rebelde, o sea, es totalmente desobediente. ¿Sabe qué hacían en la ley con esos muchachos o esas muchachas? Los apedreaban. Porque la desobediencia y la rebelión contra los padres es un pecado, diga, de muerte. Y en ese tiempo los apedreaban. Eso es como decir el adulterio. El adulterio también era un pecado de muerte y también apedreaban a los adúlteros. Pero también, no solamente el adulterio, la desobediencia a los padres era lo mismo. A veces nosotros siempre miramos como el adulterio por el caso de la mujer que llevaron allí que le iban a apedrear. Pero la desobediencia a los padres era igual de grave. Eso daba apedreamiento. Ahora, ¿cómo identificar realmente a los hijos de Dios? Y se identifican es por la obediencia. Jesús dice, el versículo que leímos de Hebreos, capítulo 5, verso 8, dice, y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
Y luego que aprendió obediencia como de ejemplo nuestro, el 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿en qué fue perfeccionado? En la obediencia. Y vino a ser autor de eterna salvación, ¿para quiénes? Para los que le obedecen. Pregunta, la salvación de Jesucristo, que en la cruz del Calvario regaló, ¿para quiénes? Diga, para los que obedecen a Dios. Si no hay obediencia a Dios, voy a repetir el 9, y habiendo sido perfeccionado, o sea, él como ejemplo de obediencia, vino a ser autor de eterna salvación. Esto hasta ahí va muy bien, pero él dice, ¿para quiénes? ¿Para quiénes es la salvación? Es para los que le obedecen. Si no hay obediencia, una persona puede hacer muchísimas cosas y no ser salvo. Por eso al cielo van a llegar algunos que dicen que predicaron, que hicieron esto, pero si no obedecieron a Dios, ni siquiera son salvos. Veo en la palabra de Dios que dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, pero si no hacen lo que el Padre les mandó, ¿para qué le dicen Señor? Jesús les decía a los fariseos, y si le llamáis Señor y no le obedecen, ¿para qué le dicen Señor? O sea, Jesús es Señor, pero de los que le obedecen. Entonces es Señor, pero si no se le obedece, no es Señor. Amén. Bueno, así que aquí hay dos cosas que tenemos que mirar. Primero, los hijos de Dios y la obediencia. Hay dos palabras aquí que vamos a mirar del versículo 8 de Hebreos 5. Primero dice que era hijo y luego hablamos de obediencia. Estas dos palabras aquí son muy relevantes, muy importantes. Repito, la palabra hijo y obediencia. Ahora, ¿cómo identificar a un hijo de Dios? Porque en el Antiguo Testamento ellos todos creían que eran especiales porque eran una nación que Dios había escogido, que era el pueblo de Israel, y que por eso ellos eran salvos, y miraban a los demás como menos. Miraban a los gentiles como si fueran nadie, como si fueran animales, porque ellos eran los escogidos, ellos eran los mejores, porque ellos sí iban al templo, porque ellos sí ayunaban, porque ellos sí diezmaban, porque ellos hacían sus cultos, digámoslo así, en la reunión en la sinagoga, porque ellos leían la ley, porque ellos hacían una gran cantidad de cosas. Hacían, porque ellos se vestían de esta forma, que ellos se sentaban en las primeras bancas, o sea, ellos hacían muchísimas cosas. Sin embargo, todo lo que hacían no les sirvió de absolutamente de nada. Entonces, ¿cómo identificar a un hijo de Dios en esta tierra hoy en día? ¿Cómo identificar hoy cuando hay miles y miles y miles de congregaciones y de iglesias que se toman el título de que son la iglesia del Señor, que son los hijos de Dios? Tiene que haber una forma muy clara en la Biblia de cómo identificarlos claramente. Amén. Cómo identificar realmente quién es un siervo del Señor, quién no es un siervo del Señor. Todo esto está en la Biblia para identificar. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque es que hoy estamos en un mundo donde la corrupción y la maldad es muy grande. Y quiero decirles que muchos lugares donde se dice que es la iglesia del Señor, no es la iglesia del Señor. Entonces yo tengo que saber realmente en quién he creído, cuál es el evangelio, cómo es la iglesia del Señor, quién es, y todas esas cosas. Esto es algo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que en los posteriores días se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces yo tengo que saber si hay tantos que se han amontonado, cómo a través de la palabra de Dios, no por una interpretación, sino lo que diga la palabra de Dios, cómo saber, no solamente quién soy yo, sino cuál es la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Amén. Así que en esta mañana vamos a mirar un tema que para mí, yo lo escribí aquí, y es uno de los temas más importantes de la palabra de Dios. Todos los temas son importantes, pero si este tema no lo entendemos, es posible que estemos nosotros mismos engañados. Bueno, primero, ¿cómo identificamos quiénes son los hijos de Dios?
Primero, Dios es espíritu. Ya hemos estudiado esto muchas veces, pero voy a repetirlo. En el libro de San Juan, capítulo 3, verso 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre, que Jesucristo, le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, dice la palabra de Dios lo mismo, es prácticamente el mismo versículo, pero añade algo. Oiga lo que dice el capítulo 4 de Primera de Juan. Primera de Juan, ¿lo tienen? Capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que a Dios sí se puede conocer. Voy a ponerlo. A Dios nadie le vio jamás, pero a Dios se puede conocer. Y hay otro versículo que está aquí adelantico. Estamos en 1 de Juan, versículo 12. Vuelve y dice lo mismo. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Aló? Si a Dios nadie le ha visto jamás. En el libro de Lucas, capítulo 4, verso 24, 4:24, el de Lucas, oiga lo que dice. Y añadió: de cierto digo que, Juan 4:24, cuando él está hablando con la mujer samaritana, él le dice a la mujer: Dios es ¿qué? Espíritu, y los que le adoran deben adorarlo ¿en qué? En espíritu y en verdad, y es necesario que lo adoren. O sea, Dios es espíritu. Dios nadie lo vio jamás. La única forma es que, pero dice que hay muchos que lo conocen y prácticamente otros no lo conocen. Entonces yo tengo que mirar realmente quiénes son los hijos de Dios. ¿Cómo hago para identificar los hijos de Dios? Si Dios es espíritu. Y entonces, si somos hijos de Dios, quiere decir que espiritualmente podemos ser hijos de Dios, no físicamente. ¿No? Todas las personas son criaturas hechas por Dios. Hay alguien que dijo: ¿cómo así que nosotros no somos hijos de Dios? No, es que usted es una criatura, y eso no significa que usted es hijo de Dios. Uy, pero ¿usted qué está diciendo? Y yo quiero que entendamos esta parte. ¿Por qué? Porque no todo el mundo son hijos de Dios. ¿Cómo identificar un hijo de Dios? La primera parte. La palabra griega de espíritu, diga, Dios es espíritu. Y si Dios tiene hijos, tenían que ser espirituales. O también tenían que ser espíritus, porque Dios es espíritu. No sé si me doy a entender. Entonces, para poder entender ese punto, tengo que ir a buscar palabras en griego y en hebreo para poder identificar bien esto. La palabra espíritu en griego es pneuma, que significa espíritu, y que viene de lo que significa es respirar o soplar. O sea, la palabra respirar o exhalar es igual a decir espíritu en el griego. Ahora, en hebreo la palabra es ruach. Entonces, en griego es pneuma y en hebreo es ruach. Y la palabra ruach en hebreo es espíritu, que procede de una raíz de igual significado. Por lo tanto, el significado primario de ruach o pneuma es aliento. O sea, el aliento, la respiración, el aire viene a ser espíritu. Y esto es bueno aprenderlo. ¿Aló? Esto es buenísimo aprenderlo. O sea, el espíritu no lo podemos ver. Ahora, si sale ese pneuma, ese ruach dentro de la persona, que es su espíritu, la persona se muere inmediatamente. Porque lo que le da vida a esa persona es ese espíritu, ese aliento de Dios. Dios es espíritu y Dios puso su aliento, su aire, su espíritu en cada persona para poder vivir. Si no, usted no existe. ¿Aló? Entonces, aunque de este significado se han derivado pues otras acepciones, por ejemplo, cuando yo soplo, está saliendo aire, pero es que el espíritu es el que tiene poder y solamente sale de Dios, porque Dios es el Padre de los espíritus. Bueno, vamos a mirar Job 32:18. Vamos a mirar rápidamente esto. Yo quisiera llegar a la parte de la obediencia, que es tan bueno. Job 32:18 dice:
Lo que hace que entienda a una persona, diga que entienda. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. Eso, busquen otra versión. Escuchen, lo que hace que una persona entienda es el Espíritu que está dentro del hombre. Si la persona no tuviera eso, no entendería. ¿Ustedes sabían que la diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros entendemos? Porque no hay otra versión, porque estoy lleno de palabras dentro de mí. Palabras no me faltan, el Espíritu que hay en mí me obliga a hablar. Y en la versión 60, no sé si encuentran la versión 60, Job capítulo 32, verso 18. Ya. Vamos a buscar ahí su Biblia. ¿Ya lo tienen? Job 32. ¿Qué? ¿Qué dice? Porque yo no estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. ¿Dónde está el Espíritu? Dentro de mí. ¿Y cómo hacemos para hablar? Pues las palabras. Si una persona no entiende absolutamente nada, no comprende nada, podría producir unas palabras de bendición, de sabiduría, de eso. No, tiene que entender primero, tiene que comprender. Miren nuestro versículo en 33:4, ahí mismo en el libro de Job. El Espíritu de Dios, ¿qué? Me hizo. ¿Me qué? Me hizo. O sea, si no estuviera el Espíritu de Dios, ¿qué seríamos? Nada. ¿Aló? 32:18. Es que aquí porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. O sea, que como que me hace hablar. El que me hace hablar, ¿quién es? Es el Espíritu, porque es el que me pone, hay pensamientos. Luego el 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio ¿qué? ¿Quién es el que le da vida a los seres humanos? Es el Espíritu, o sea, es el soplo de Dios. Pero para confirmarlo, mire Génesis 2:7. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida. ¿Y fue el hombre un qué? Un ser viviente. Entonces, ¿qué pasa si dentro de ese muñeco de barro no hubiera soplado Dios? No existiría, sería un pedazo de barro, un muñeco y ya se acabó el problema. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que le da vida al hombre? Es el Espíritu, o sea, el soplo de Dios. Eso es lo que le da a una persona y se vuelve un ¿qué? Un ser viviente. Si en ese espíritu, si en ese soplo que Dios pone ahí, la persona está muerta, no existe. En el libro de Job dice, me hizo. Si él no hubiera puesto su espíritu, nosotros no existiríamos. Diga, no existiríamos. Existimos porque nosotros tenemos un espíritu dentro que nos da vida. Y un alma y un cuerpo. O sea, usted es un espíritu que tiene un alma y tiene un cuerpo. Usted no es un cuerpo, es lo que está por dentro de usted. ¿Aló? El que piensa, el que analiza y el que habla es el que está dentro de usted, no es su cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Santiago 2:26. Tengo que leer esto para poder explicar el resto porque estamos averiguando quiénes son los hijos de Dios. 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Diga, el cuerpo sin espíritu está, no existe. Así también la fe sin obras está ¿qué? Pero me interesa la parte donde dice sin espíritu. ¿Está qué? Muerto. Listo, hasta ahí ya entendimos. Entonces, para que los seres humanos pudieran existir, para que pudieran tener vida, para que fueran un alma viviente, para que pudieran caminar, para que pudieran razonar, para que pudieran pensar y hablar, Dios tuvo que poner algo de Él en nosotros. Y fue su propio aliento. Porque Dios es espíritu. Y Él puso algo de Él en nosotros para tener vida. El único que tiene poder para dar vida es Dios.
Eso no es que están descubriendo el eslabón perdido a ver cómo es que las células se multiplicaron. Eso es basura, eso es mentiras. Aún los mismos de la teoría de Darwin, cuando Darwin terminó ya siendo anciano, que nunca lo han dicho, pero él mismo terminó leyendo el libro de las especies, nunca habló sobre el origen de las especies. Él habló de una teoría, pero nunca dio una explicación cierta. Estaba escuchando precisamente ese tema de un pastor que leyó completo el libro y dijo, no, es que no habla de eso, es una opinión totalmente como la suya y la mía sin tener conocimiento. Pero cuando vemos la palabra de Dios, sí tiene algo de conocimiento. No, es la verdad, porque los científicos están comprobando realmente que la palabra de Dios es cierta. O sea, la misma ciencia va a tener que comprobar que la palabra de Dios es la verdad. Bueno, no me voy a meter con los científicos. Juan capítulo 20, verso 22. Y aquí hay otra clase de aire, oxígeno, de soplo que Dios da. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora estamos en el tiempo de Jesús. Entonces, en la primera vez que vemos que Dios pone de su aliento y de su soplo, es cuando creó ¿qué? Adán y Eva. ¿Aló? Cuando creó ¿qué? Adán y Eva. Pero aquí ellos habían pecado. Adán y Eva, ¿qué? Diga, habían pecado. ¿Y la paga del pecado era qué? O sea que ellos espiritualmente ¿qué? Murieron. Adán y Eva ¿qué? Murieron espiritualmente. Dejaron de tener conexión con Dios. Y al desconectarse con Dios es morir. Cuando una persona muere, lo único que hace es una separación entre el alma y el cuerpo, pero una persona se muere y se cae. ¿Aló? Ahora, cuando el hombre muere espiritualmente es por causa del pecado. Entonces, cuando la persona peca, inmediatamente se separa de Dios, porque el pecado es separación de Dios. Y la persona muere espiritualmente, pero quedó el alma y el cuerpo. Quedaron los sentimientos, quedaron los instintos. Y la persona siguió viviendo, pero por un cierto tiempo, y luego tiene que definitivamente ¿qué? Morir. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó para morir. Él los creó para que tuvieran vida eterna. Pero ellos pecaron por, diga, desobediencia. Fue desobediencia el pecado de Adán y Eva. Entonces digo que aquí me entienden. Yo tengo que empezar a analizar qué fue lo que Jesucristo hizo. Vino a demostrarnos que sí se puede obedecer a Dios para tener vida eterna. Ya estamos encajando las cosas, ¿verdad? Ya estamos encajando las cosas de Génesis hasta Hebreos, cuando hablamos al Señor. Entonces, cuando ahora ellos reciben el Espíritu, ¿qué es lo que está sucediendo? Que vuelven a recibir ¿qué? Vida eterna, porque el Espíritu de Dios es eterno. Antes de que ellos recibieran el Espíritu Santo, ¿tenían vida eterna? No tenían vida eterna, no estaba el Espíritu Santo. Antes de Jesucristo, antes de bajar el Espíritu Santo a esta tierra, nadie había sido redimido. Todos morían, todos eran destituidos de la gloria de Dios. ¿Están escuchando? Nadie había sido comprado con sangre. Nadie era hijo de Dios. ¿Por qué no era nadie hijo de Dios? Usted va a encontrar que en todo el Antiguo Testamento no encuentra la palabra que tal era hijo de Dios. Ni siquiera Abraham dice que era amigo. No hay amigos de Dios. Pero cuando usted lee la genealogía, encuentra que Adán sí era hijo de Dios. Y usted va a encontrar una cosa, que a Adán se le dice hijo de Dios y de ahí a ninguno más se le dice. ¿Por qué? Porque es que cuando Dios hizo a Adán, escuchen, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo santo, lo hizo puro y lo hizo como un hijo. Lo hizo a su imagen y semejanza. Voy a repetirlo. ¿Lo hizo a qué? Diga, lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Cuántos amamos al Señor? Pero ahora lea el capítulo 5, 1 y 2 de Génesis. Ya que no va a saltar un pedacito, pero quiero que lo miren. Y ustedes lo van a leer. Génesis capítulo 5, verso 1. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Este es el libro de las generaciones de ¿qué? Aquí ya no dicen de Dios, sino de Adán. El día en que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2.
Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo y ¿a quién? A su hijo, ¿a semejanza de quién? ¿A la imagen de quién? De Adán. ¿Dónde está la imagen de Dios? Se perdió. Voy a repetirlo. Se perdió la imagen de Dios. Dios hizo a Adán y ahí va su imagen y semejanza. Pero cuando pecaron, ¿perdieron qué? Su imagen. O sea, ya no eran más como Dios. Ahora, cuando ya ellos empezaron a tener hijos, ya no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán, de un hombre pecador. Por eso, de ahí en adelante, toda la raza humana ya no era a imagen de Dios. ¿Qué hace Jesucristo? Vino a esta tierra para que nosotros podamos otra vez recuperar ¿qué? La imagen de Dios. ¿Qué significa recuperar la imagen de Dios? Que otra vez Dios ponga su espíritu en nosotros. Porque si no está el espíritu de Dios en nosotros, la persona está muerto. Sí, pero la gente camina. Cuando Adán y Eva salieron del huerto de Edén, estaban, muertos espiritualmente. Y duraron 2 años y se murieron literalmente. Pero para comprobar esto, tenemos que mirarlo. El alma y el espíritu, quiero analizar esto antes de seguir adelante. Estamos mirando sobre la genealogía, no lo encontré por aquí donde dice que, a ver, capítulo 3 de Lucas, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matán, y ahí empieza un proceso, o sea, una genealogía completa hacia atrás. Y el versículo 38 dice, o sea, empieza desde Cristo Jesús hacia atrás y llega hasta el versículo 38 donde dice, hijo de Nos, hijo de Sed, hijo de Adán, pero aquí ya dice hijo de Dios. O sea que Adán era ¿qué? Hijo de Dios, pero ya los descendientes de ellos, ¿sí lo entendieron ahora sí? Entonces en Génesis 5 nos dice que ya la imagen de Dios se perdió y ahora los seres humanos nacieron a la imagen de ¿qué? Diga, del primer Adán. O sea que ahora hay otra descendencia, que es la del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Vamos a mirarlo, 1 Corintios capítulo 15. Yo quiero que quede esto claro, porque la gente cree que todo el mundo es hijo de Dios. No, señor. Como dice, no están en tibios. Todo el mundo no es hijo de Dios. ¿Qué es lo que le falta para ser hijo de Dios? El Espíritu Santo. Capítulo 15. Amén. De 1 Corintios. A ver, versículo. A ver, por aquí estamos mirando, somos hallados. Versículo 21. Escuchen lo que dice. Acuérdense que por dónde fue que entró el pecado, por el primer ¿qué? Porque por cuanto la muerte entró por un ¿quién? ¿Quién fue ese hombre? Fue Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, por un hombre entró la muerte, pero por otro hombre entró ¿qué? ¿Qué resucitar? Es volver a tener ¿qué? Vida. Ahora, si no aparece Jesucristo, toda la descendencia de del primer hombre está ¿qué? Muerto. Ahora sí me di a entender. Entonces la descendencia de Adán hasta Cristo Jesús, todos murieron. Pero cuando nace Jesucristo, miren lo que dice el versículo 22. Porque así como en Adán todos, todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? La descendencia de Cristo es una y la descendencia de Adán es otra. Pero aquí el apóstol, a través del Espíritu Santo, le da un nombre a Jesucristo y le dice que es el segundo Adán. O sea, es el padre de una nueva
generación. Pero ahora la nueva generación de Cristo se llama nueva criatura. ¡Wow! Nueva creación. La primera creación que fue Adán y Eva pecaron y todos ¿qué? Murieron. ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero miren lo que dice, versículo 23. Porque cada uno en su debido tiempo, Cristo las primicias, porque fue el primero que resucitó, luego los que son de Cristo en su venida. O sea, los que son de Cristo no van a morir, van a vivir. ¿Por qué van a vivir? Porque el soplo de Dios entró en ellos otra vez. Aleluya, ¿cuánto harán al Señor? ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la persona recibe el Evangelio de Jesucristo y acepta a Jesús como su Señor y se lava sus pecados, que son los que lo matan, y se lava sus pecados con su sangre, Dios le da la oportunidad de volver a ser hecho hijo de Dios. San Juan capítulo 1, versos 12 y 13. A su nombre. ¿Cuántos saben que Jesucristo es nuestro Padre espiritual? Es el segundo Adán. Bueno, entender esto a veces es complicado, pero yo quiero que ahí vamos entendiendo bien quiénes son los hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, no habían hijos de Dios. El único fue Adán, pero pecó y dejó de serlo. Luego, por la fe en Jesucristo, ¿qué sucede? Que vuelve la persona a recuperar ¿qué? La vida eterna. Le dio potestad de hecho hijo de Dios. Acuérdense que Dios es ¿qué? Espíritu. Y para ser hijo de Dios se necesita que Él mismo ponga su ¿qué? Su soplo, su espíritu dentro de nosotros. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? A veces es complicado esto entenderlo, pero si usted lo está entendiendo, ahora va a entender una cosa. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Solamente los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador y aceptaron el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, los que aceptaron por su sangre el perdón de pecados, los que creyeron en Jesucristo son hijos de Dios y no son engendrados de sangre y carne. O sea que hay cantidad de personas que no conocen el Evangelio, que no conocen a Dios, no son hijos de Dios porque están muertos en sus delitos y pecados. ¿Aló? Bueno, hasta ahí vamos bien. Yo quiero aclararles más esto porque esto es muy, muy importante. El alma y el espíritu son similares en la manera en la cual son usadas en la vida espiritual del creyente, pero son diferentes sus referencias o características. Por ejemplo, el alma, la visión del alma es horizontal del hombre con el mundo. O sea, el alma se basa en todo lo que ve a través de sus sentidos y capta. Entonces, por ejemplo, el alma maneja los sentidos, que son el gusto, la vista, el oído, el tacto, ¿aló? El olfato. Y el alma le pasa toda la información a su interior, a su mente, a través de todo lo que recibe del mundo horizontal. Diga, del mundo horizontal, diga así usted llega y mira así, y todo lo que recibe y percibe, el alma lo va codificando. Pero el espíritu es diferente. Porque el espíritu tiene una visión vertical con Dios, no horizontal. ¿Me doy a entender? Entonces el alma se relaciona con todo lo creado, que se ve físicamente, pero el espíritu tiene una orientación directa con Dios, porque Él es su Padre. Y para poder conocer a Dios, que es espíritu, lo primero que se necesita es entrar por una puerta al reino de los cielos, donde está Dios el Padre, y esa puerta se llama Jesucristo, y el que por él entrare será salvo. Nadie puede venir al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Al creer en Jesucristo hay una puerta que se abre para que usted tenga una conexión con Dios el Padre. Mientras tanto no. Y si alguien no ha tenido esa conexión con el Padre, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. Entonces, el espíritu
Solamente el espíritu, que es inmaterial, no es físico, es espiritual, se refiere al caminar del hombre con Dios, el espíritu, y el alma se refiere al caminar del hombre en el mundo. Ambos son materia, o sea, es inmaterial. Entonces, el alma camina en el mundo, pero el espíritu camina con Dios. Ahora, si la persona no ha nacido de nuevo, no es espiritual. Es sencillamente un ser humano que tiene un alma y que se basa en sus instintos, en sus deseos y en sus pasiones, pero no tiene nada de Dios. Quiere decir que espiritualmente está muerto. No existe. Acuérdense del de Job que dice que el espíritu vino y existí. Si una persona no tiene el espíritu de Dios, no existe espiritualmente. Existe humanamente y físicamente, pero espiritualmente no existe en el cielo. Por eso necesita ¿quién? El Espíritu de Dios. Correcto. Ahora vamos a desarrollar esto. Sin el Espíritu de Dios está muerto. Esto no se recibe por hacer algo. El Espíritu de Dios no se recibe por vestirse de una forma. El Espíritu de Dios no se recibe por comerme esto o no comerme esto. ¿Sí me estoy dando a entender? El Espíritu de Dios no se recibe porque yo vaya a la iglesia todos los días o porque me lea toda la Biblia. Lo que se está diciendo, no. El Espíritu de Dios se recibe por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Luego que se recibe el Espíritu dentro de nosotros, ¿qué nace ahí? Un ser espiritual dentro de nosotros. Porque Dios pone su aliento. Y a Jesús le tocó hacerlo. A Jesús le tocó hacerlo, Él es Dios, y Él sopló y les dijo, recibid el Espíritu, y cuando entró el Espíritu ellos entendieron. ¿Saben por qué no habían entendido las Escrituras? Porque todavía no eran espirituales. Pero cuando Jesús sopló, ellos entendieron todas las Escrituras, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso es que una persona natural no puede, 1 Corintios 2:14, la persona natural, o sea, oiga, este versículo es tenaz. Si usted lee la versión antigua de 1 Corintios 2:14, usted va a encontrar que no dice el hombre natural, sino el hombre animal. Mire, el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Pues no tiene espíritu. Porque le son locuras y no las puede entender porque se han de examinar ¿qué? Espiritualmente. O sea que hay un hombre animal y hay un hombre espiritual. Para ser espiritual se necesita que el Espíritu de Dios entre para que sea espiritual. Si no entra el Espíritu de Dios en una persona, es un hombre animal. ¿Aló? ¿Usted es espiritual? Oh, eso está bueno, ¿cierto que sí? La verdad sí. Ahora, entonces el Espíritu de Dios, ¿cómo se recibe? Por creer el Evangelio de Jesucristo, por creer en aquel que dio vida a los muertos en esta tierra. Y entonces en Efesios 1:13 dice qué es lo que pasa y cómo entra el Espíritu en la persona, y ahí está la clave de cómo realmente se nace. Por eso dice que somos renacidos no de simiente cortina, sino por la palabra de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que el Evangelio, o sea, cuando usted escuchó el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, ¿fuisteis qué? O sea, cuando la persona escucha el Evangelio y cree en Jesucristo, porque el Evangelio le va a hablar de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y usted lo cree, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, ¿qué? Entra. Y al entrar el Espíritu Santo, la persona empieza a entender lo espiritual. Pero ya hasta ahora ahí es un bebé espiritual. Esa persona necesita crecer espiritualmente, necesita ser fuerte espiritualmente hasta que lleguemos a la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Este es un proceso. Cuando hablamos al Señor. Entonces, por fe, esto no se obtiene nada sin fe. No hay otro cómo. Sin fe, diga, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no hay cómo, no. La gente inventó religiones. Los seres humanos inventaron religiones. Y le dicen a usted tiene que hacer esto, tiene que comer esto, tiene que esas cosas. Pero Jesucristo dice, no, es el que cree
es el que cree. ¿Sí me doy dando a entender la diferencia? Porque Dios es espíritu, y a Dios ¿qué le vamos a ofrecer humanamente? ¿Plata? ¿Traigo 1 millón para que Dios lo bendiga? Esto es una herejía, realmente están robando la gente. Me mandaron un video por WhatsApp donde decían, venga, los príncipes traigan $1000 y aquí está. Yo decía, pero Dios mío, o sea que los pobres, la gente que no tiene, entonces no puede ser bendecido por Dios, que lo tiene que dar. Pero cuando estaba Jesús ahí en esta tierra, Él estaba con los pobres. ¿Sabe por qué les digo eso? Porque convirtieron el Evangelio de Jesucristo en un negocito. Pero eso no significa que el Evangelio de Jesucristo no es la verdad. Sí es la verdad. Y cuando no se entiende, claro, engañan a las personas. Ahora, en la Escritura solo los creyentes, aquellos en quienes había el Espíritu Santo, se dice que están espiritualmente vivos. Miren lo que dice 1 Corintios 2:11, y aquí es donde ahora está la respuesta de por qué usted necesita venir a escuchar la palabra de Dios. Esto no es un cuento, esto es una realidad espiritual. 1 Corintios 2:11, y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu ¿de qué? En el mundo también hay otro espíritu, hay otro viento. Sino el Espíritu, esta palabra Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo, que proviene ¿de quién? Para que sepamos lo que Dios nos saque. ¿De dónde provino ese Espíritu? De Dios. El Espíritu Santo vino ¿de dónde? De Dios. Por eso somos hijos de Dios, porque Dios es Espíritu y Él puso algo de Él en nosotros para que pudiéramos entender. Amén. Versículo Hebreos 4:12, rápidamente, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y cielos, los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿qué es lo que la persona espiritual ahora puede recibir como información para poder obedecer y vivir en una vida plena espiritual? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios usted está frito. Eso es como un ser humano en el nivel animal que no coma. ¿Puede vivir? Para repetirlo, ¿puede vivir una persona sin comer papas y arroz y carne y pasta y yuca y todo eso? Se muere. Un ser espiritual sin alimentarse de la palabra de Dios se muere. Por eso usted necesita comer la palabra. Uno a veces no sabe qué hacer con un endémico, con un enfermo espiritual que no tiene fe, que como que trata de vivir cuando recibe una palabra y como que no. Entonces uno sabe que si esa persona comiera bien de la palabra y empezara a alimentarse, su espíritu va a desarrollarse y a crecer. Se la pelea con la gente. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, así como los no creyentes, o sea, los que tienen el espíritu están ¿qué? Vivos. Pero miren los que no tienen el espíritu. Efesios 2:1-5. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos ¿cómo? ¿Estábamos qué? O sea, no teníamos vida, pero caminábamos, pero estábamos muertos. Y Él nos dio ¿qué? Vida. O sea, cuando puso su espíritu, cuando oímos el Evangelio y creímos, nos puso vida. En los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe. ¿Se acuerdan que hay otro espíritu que está en el mundo? Dice, conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de quién? Diga, que opera en los desobedientes a Dios. Escuchen, yo les dije una cosa. Hay dos palabras que tenemos que ver de Hebreos 5:7 y es hijos y obediencia. Los desobedientes a Dios no son hijos de Dios. Y lo vamos a comprobar, porque aquí dice algo. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora opera, está en control de los desobedientes. ¿Qué fue lo que leímos en Romanos? Que si los hijos que son desobedientes a sus padres son dignos de muerte, piensen que sería una persona que está desobedeciendo a Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y fue por gracia que somos salvos.
O sea, ¿quién fue el que nos vino y nos dio vida? Fue Jesucristo. Si no aparece Jesucristo en esta tierra, ¿qué hubiera pasado? Todos nos hubiéramos muerto y haber terminado todos en el infierno. Porque allí va la basura. La palabra infierno es un basurero donde se quema la basura en Israel, en Jerusalén. Y lo que Jesucristo estaba hablando era de eso. Otro versículo, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a vosotros estando que otra vez, muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne nos dio vida juntamente con él, perdonando a todos los que. Pregunta, ¿hay muertos espirituales y hay vivos espirituales? Ahora sí lo estamos definiendo bien. ¿Sí hay o no hay? Entonces, en los escritos de Pablo, el espíritu es el eje de la vida espiritual de un creyente. Te voy a repetir, el eje de la vida espiritual de un creyente es el Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Con la palabra de Dios. Busque 1 Corintios 2:14. Ya lo leímos. Capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 de Corintios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que hay carnales, hay naturales, y hay muertos, y hay espirituales. ¿Quiénes son los carnales? Son gente que aceptó a Cristo Jesús, pero todavía sigue haciendo pecados y están viviendo con un paso que se va para un lado y con el otro paso que se va para el otro lado. ¿Aló? Capítulo 15, verso 45 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre que Adán, ya lo dije, alma viviente, y el postrer Adán que espíritu vivificante. Yo les hablé al principio de los dos Adanes. El primer Adán que fue, diga, fue un alma viviente. ¿Él podía dar vida? No, al contrario, nos dejó una herencia. ¿Y cuál fue? Ya me entendieron. Pero el segundo Adán, el postrer Adán, o sea, el otro Adán, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que Adán? Porque es que el papá de la antigua generación fue Adán, pero el padre de la segunda creación es Jesucristo. Voy a repetirlo. Cuando yo estoy hablando de esto, le estoy hablando de Génesis, pero espiritual. El Génesis de los seres humanos, de Génesis 1, que está en la Biblia, es el del primer Adán. Pero el segundo Génesis, que es el principio de la nueva creación, tengo que hablar de Jesucristo, que es el segundo Adán. Amén. Y ahorita lo miramos bien. Entonces, ahora, el segundo Adán es espíritu que él sí da vida. Diga, Jesucristo sí da vida. A su nombre. A su nombre. Gracias, Señor. Mire lo que dice Romanos. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Capítulo, vamos al libro de Romanos rápidamente todos ahí. Capítulo 5. Dice Adán y Cristo, 5:12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. Wow, aquí no había nadie que se salvara. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Figura del otro que Adán. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundan mucho más para los muchos la gracia y el don. ¿Cuál es el don? El regalo. ¿Cuál es el regalo de Dios? Jesucristo. Y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, que fue Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don, o sea, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, el pecado, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. A su nombre. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también diga, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos a su nombre. Jesucristo vino a enseñarnos cómo viven los hijos de Dios y es en obediencia a Dios. Si tú no obedeces a Dios, ¿en cuál de las dos generaciones está? ¿En la del primer Adán o en la del segundo Adán? El primer Adán desobedeció a Dios, un solo pecado. El pecado de Adán no fue adulterio, no fue no comer esto, no fue no vestirse así porque aún estaba desnudo. El pecado de Adán fue desobediencia una sola vez. El segundo Adán es Jesucristo, él nunca desobedeció. Fue obediente a su Padre. Los hijos de Dios son obedientes a Dios. ¿Aló? Uy, esto está poniendo tenaz. Ahora, 1 Corintios, capítulo 5, perdón, 2 Corintios 5. Escuchen esto. Oiga, Dios nos está dando algo en esta mañana tan hermoso que si usted lo entiende, usted va a decir gloria a Dios por haber conocido a Jesucristo. 5:16, desde el 16, 5:16 de 2 Corintios. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, o sea, no humanamente. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no conocemos así. O sea, ahora vamos a mirarlos espiritualmente. De modo que si alguno está en Cristo, diga, es nueva creación, nueva criatura. Este es el génesis de la nueva creación. ¿Sí me está entendiendo? Nueva criatura. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, lo que está diciendo el apóstol es, no les prediquen más que son unos pecadores, sino predíquenles que Jesús murió por ustedes y que se acerquen al Señor para que sean perdonados sus pecados y vuelvan a retener vida eterna. Entonces yo no puedo predicarles, usted es malo, usted es un pecador, usted es malo. No, Jesucristo, tengo que predicarles, hay un remedio para el pecado, hay una solución para el pecado. Reciba ese perdón, reciba esa sangre y recupere su vida eterna. A su nombre, a su nombre. ¿Usted es una nueva creación? La nueva creación que nacieron por el nuevo Adán, por Cristo Jesús, que son hijos de Dios, son obedientes a sus padres. Son obedientes a su Padre. Otro versículo, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La nueva creación tiene bendición toda de Dios Padre para nosotros. No entiendo cómo hay cristianos que no hacen sino quejarse. Me dicen, pero si son hijos de Dios, si son bendecidos, ¿por qué se quejan tanto? Miren este otro versículo, versículo 5:19 de Efesios. 5:19 de Efesios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en el Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. ¿Quién es nuestro Padre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Están contentos, viven felices. Los no cristianos viven aburridos, estresados, quejándose, llorando, blasfemando, maldiciendo, peleando, agarrados, porque son hijos de Dios. Empieza a identificarlos. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Capítulo 3, verso 16. 3:16 de Colosenses. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros
enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Aló? ¿Cómo vive el cristiano? ¿Con música Vicente Fernández en la casa? No, aquí dice que son cánticos espirituales, porque son hijos de Dios. Allá no se oye Juan Gabriel en la casa de los cristianos, ni de Shakira ni esas cosas. Esa gente son muertos espirituales. Si usted viendo cantar un muerto espiritual, te va a contaminar. No quiero hablar de ese tema hoy. Pero si usted es cristiano en su casa, usted oye lo espiritual. Porque lo que no es espiritual, usted lo va a rechazar. Voy a repetirlo, usted lo va a rechazar porque hay algo por dentro que no lo va a aceptar. ¿Aló? Bien. Romanos 8:1. Para estos que son cristianos, estos sí son los hijos de Dios. Para estos cristianos, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea que el verdadero cristiano sabe que es salvo antes de morirse. ¿Sabe por qué la gente se muere asustada? Porque no conoce a Dios. Pero el salvo, el cristiano, sabe que tiene vida eterna y sabe que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos estamos entendiendo eso? ¿Ninguna qué? Ni diga, ninguna condenación hay para los que están en ¿dónde? Los que no andan conforme a qué, sino conforme a quién. O sea, al papá. Otro versículo, Romanos 13:14. Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los que. O sea que la persona, esto es una decisión, proveer, no proveáis, es que usted tiene que decidir, o le da gusto a su carne, o le da gusto al espíritu. Entonces aquí hay un problema. Usted es un ser humano, ¿aló? Que tiene parte de Adán el antiguo y tiene parte del espiritual. Quiere decir que nosotros vivimos en dos mundos. Y ese es el problema. Entonces hay un mundo que es humano, que es terrenal. Hay una sabiduría humana, que es terrenal y diabólica. Hay unos deseos para nuestro hombre viejo. El apóstol Pablo dice que es el hombre viejo. ¿Y cuál es el hombre viejo? Pues la descendencia de Adán, que tiene este cuerpo que pecó y no ha sido redimido en nuestro cuerpo. Por eso esperamos un cuerpo nuevo. Amén. Y entonces ese cuerpito y esa alma les gustan las cosas de esta tierra. Pero el espíritu que está dentro de nosotros, Él quiere las cosas de Dios, Él quiere la palabra, Él quiere vivir en paz, Él quiere cantar, Él quiere alabar a Dios. Y usted decide qué hacer. Los espirituales y los hijos de Dios obedecen al Espíritu. Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Otra vez, los que son guiados por el Espíritu. Ah, ya. Y Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. O sea que aquí hay un problema, usted está metido en un problema y es su propio deseo, su propia carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Escuchen una cosa. Si usted le da gusto a la carne, ¿a quién le está obedeciendo? Al espíritu de este mundo. Y si usted le obedece a Dios, le obedece al Espíritu Santo que está en usted. Los hijos de Dios le obedecen a Dios. Porque los hijos de Dios no son desobedientes.